Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase del curso de Tarot. Esta parte es muy importante porque aquí vamos a ver la conexión de los Tarot con nuestra vida humana. Es algo mágico, es algo maravilloso. Vamos a trabajar de esta forma. Primero vamos a ver la parte de la conexión de los tarot con la vida humana y luego vamos a ver cómo se trabaja con los tarot haciendo una lectura. Esta parte se van a usar nada más lo que son los arcanos mayores, son 22 y los arcanos menores son 56. En total tenemos 78 cartas. Los arcanos mayores son 22 y son la energía más predominante en una situación y también se utilizan para hacer el curso de el viaje del loco, que es el viaje de nuestra vida. Y las 56 cartas que son, perdón, hace mucho calor, las 56 cartas que son los arcanos menores se utilizan para ver el chisme, se puede decir, de la historia o los detalles de lo que queremos saber de una lectura de tarot, de una información o de lo que queramos saber. Podemos ver a través de los arcanos mayores vamos a ver la energía predominante, de los arcanos menores vamos a ver lo que es lo que va a pasar. También se puede ver características de una persona, los tiempos, se pueden ver detalles más profundos, las personalidades, cómo está la emoción de una persona. Mientras con los arcanos mayores vamos a ver cómo están asociados con la vida humana, pero también vamos a ver en la parte de la psicología en qué grado se encuentra una persona. Bueno, vamos a empezar primero con la parte del viaje del loco. Tomando mi cacao ceremonial que yo hago. Entonces, vamos a empezar. Los arcanos mayores son 22. Vamos a empezar, inicia con el locos, que es el arcano número 0. En la vida del ser humano, este arcano representa el nacimiento de un ser. Cuando nosotros nacemos, venimos sin problema. Luego se empiezan a formar por los karmas y las deudas, los ligados que tenemos también de otra vida. Pero inicialmente el niño viene puro, está desintoxicado. Bueno, siempre y cuando depende del karma, porque del karma que venimos a trabajar. Puede haber que hay niños que ya nacen con un karma fuerte desde ya niño, pero usualmente en una vida normal, como nos enseña la sociedad, el ser humano nace despensiarado, con mucha gana de vivir, feliz. Tengo mamá, tengo papá, tengo los abuelos, entonces viene con toda esta energía, tengo mi perrito, estoy jugando, tengo muchos juegos, tengo la atención y el amor de mis padres, qué maravilla el mundo, o sea, venimos con una energía pura. Ahorita como estamos, nos da igual si llueve, si hay sol, bueno, esas cosas probablemente sí nos pueden afectar, pero estamos como que ya no nos importa tanto la parte primordial que es la creación divina. Algunos sí, algunos no, porque están muy concentrados en el trabajo, en sus cosas personales, pero cuando nacemos todo es maravilloso y que las flores y que qué lindo todo eso. Entonces venimos con una energía pura, totalmente. Entonces, esta habla del nacimiento, un niño despensiarado que viene a disfrutar la vida. La segunda carta, que es la número 1, tenemos el mago. El mago tiene todos los elementos, tiene aire, agua, tierra y fuego, y el espíritu, que lo tenemos aquí, el infinito, que es la marca del número 8 en horizontal, habla de tal manera del infinito y del espíritu. Son los 5 elementos importantes. ¿Qué significa esto en el nacimiento de un ser humano? Que dice, wow, qué bonito, la flor, cuando en noche se cierra, cuando el día se abre, o qué bonito las estrellas, mira unas estrellas fugaz, o wow, el sol es caliente, o qué bonita la mariposa, es una oruga y luego se transforma en mariposa. O qué bonita la ola del mar, o el río, o sea, todo eso es maravilloso por el ser humano, porque es algo novedoso. Nosotros ya de mayor, puede ser que ya lo vemos todos los días, nos da igual, pero para el niño, para este ser humano que vibra con la energía del mago, todo es pura magia.
Así que él ve todo, que la vida humana es una magia. Qué bonito esto, qué bonito lo otro, wow. Todo es maravilloso, ¿sí? Empezando por una florecita. La ve maravillosa. Qué bonita la luna y las fases lunares. O sea, es muy observador con la vida humana. Así que todo a él, a este niño o a esta niña se le parece magnífico. Seguimos con la carta número 2, que es la carta de la sacerdotisa. Esto habla de la parte oculta de la introspección del ser humano. Todavía es un jovencito, es un niño. Pero dice, bueno, con el mago él ve la afuera. Qué bonito el sol, las estrellas, la luna y las mariposas. Con la sacerdotisa él empieza a saberse hacia sí mismo. Entonces, el niño de 5 o 6 años hasta más chiquito empiezan a tocarse. Ay, qué rico se siente si me toca aquí, qué rico si me tocó la orejita, qué rico si me tocó el pipino, qué rico si me tocó la pipina. Entonces, empieza a ver que explora su cuerpo, empieza a ver que algunas partes de su cuerpo hay sensaciones de placer. ¿Sí? Desde muy temprana edad, los niños, las niñas ya empiezan a despertar la sexualidad porque pues empiezan a tocar su propio cuerpo y sienten que hay algunas partes que son ricas de tocar. Entonces aquí es como el despertar de la sexualidad, de los placeres del niño, pero con su propio cuerpo. Luego tenemos la emperatriz, que es la cuarta carta, pero es la número 3 porque recordamos que empiezan con el loco, que es el número 0. Entonces aquí tenemos la emperatriz, que representa la madre del ser humano. Entonces esta conexión muy importante con la madre. También es el encuentro con el descubrir cómo es un cuerpo humano, qué se siente. Por eso cuando el niño o la niña chupa la tetita de la madre para tomar leche, también la agarra la otra teta. Y es como esta parte decía, qué rica la teta de mamá, como me gusta tocar la teta de mamá. O sea, como también despertar, seguir despertando, aunque la madre no la ve de esta forma, el niño sí. Empieza a querer conocer el cuerpo a través de el cuerpo de la madre. Así que es algo inocente, pero es algo que es así. Así que esta parte es como la madre habla de la conexión más íntima que tiene el niño con un ser viviente, que es la madre. Obviamente con el padre no se puede tener este tipo de acercamiento, pero con la madre sí. Entonces la madre es explorar, sentir cómo, qué maravilloso es. Mamá me da leche, mamá me nutre, mamá me apapacha, me da amor. Entonces él empieza a sentir que la mamá es como esta esencia muy amorosa que permite también el descubrimiento por parte del niño. Luego tenemos el emperador, que es la carta número 4, y nos habla de el papá, obviamente del padre, de esta figura paterna que pone reglas, que mete orden, el proveedor, el que es bueno, pero que también tiene sus indicaciones hacia el niño o la niña, que eso no se hace, eso sí, eso no, o sea, como no regaños, pero podemos hablar de esta estructura como más sólida, más rígida, que va a ayudar al ser humano a no tener miedo a la vida, ¿sí? Porque a veces el no tener esta figura masculina muy presente nos provoca más bien inseguridad, porque todos los hijos que no han tenido un padre tienen trastornos, casi la mayoría. También hay situaciones que hay papá en casa, pero puede ser que es un papá que no está, trabaja todo el día, o una persona insegura. O sea, hay que ver muchos factores psicológicos, pero la mayoría de los casos, como más pronunciado, cuando un papá es ausente, el ser humano es mucho más inseguro. ¿Sí? A veces tiene conflicto en la vida, no le va bien en el trabajo, no le va bien en el amor. Así que la figura paterna es también sumamente importante en la vida del ser humano. Y esta es la parte de la estructura para brindarte a la vida con más seguridad. Seguimos con la carta número 5. Que es el sacerdote. Esta carta representa
eh, la religión del ser humano. Usualmente cuando, bueno, en mi caso, yo me mandaron en el kinder, primaria, secundaria, en la escuela de monja y en la escuela de padres. Y el domingo me llevaban a la iglesia. Todavía estos tipos de situaciones todavía siguen funcionando en la actualidad. No todos van a la escuela católica, como me tocó a mí, del kinder hasta la secundaria, pero pues, muchos papás llevan los domingos los hijos a la iglesia. Entonces, esta es la parte en la cual el niño descubre que hay un Dios, que esto lo creó Dios, que todo fue creado por Dios. Entonces, aquí es la parte donde empieza a conocer la religión y que hay un Dios y que este Dios ha creado los humanos, el planeta y lo que sigue. Esa es la parte como racional, es como tradicional también. Luego cuando un ser humano crece, obviamente busca un camino distinto, pero inicialmente la sociedad nos proyecta la Iglesia Católica y la mayoría empezamos por ahí. Depende también de la cultura, pero cualquier cultura haya sido Japón o los países árabes, desde niño empiezan a que hay un Dios, Jalá, Buda, lo que sea, pero existe un Dios, ¿sí? Desde niño ya saben que existe un Dios a través de la iglesia o estructura donde se aprende donde hay un Dios, que te enseñan Dios, quién es. Seguimos con la carta de los enamorados. Esa es la etapa que el ser humano todavía sigue joven. Empieza a experimentar, a sentir sensaciones, emociones y enamoramiento hacia otra persona. ¿Qué significa? Va a la escuela, le gusta la niña, le gusta el niño. Entonces dice, ay, qué rico, me gusta esta niña. Entonces empieza a sentir que no solamente mamá y papá son los amores, porque los padres son los primeros amores de nosotros cuando fuimos niños. Y también cuando ya somos mayores, si nuestros padres fueron buenos padres, seguimos amándolo con todo este gran valor y gran poder. Pero ya después hay una etapa, es que hay como esta división, porque el niño empieza a sentir placeres que son distintos hacia otra persona. Entonces aquí habla del enamoramiento del ser humano hacia otra persona que no son papá y mamá. En el tarot, esta carta representa también cómo funcionan los enamoramientos. Usualmente nosotros tenemos 3 grandes y 3 diferentes amores en nuestra vida. El primero es el que nos quitó la virginidad. En muchos casos, el que nos quitó la virginidad es el primer amor, pero hay casos que, bueno, pasó en diferentes formas y no hemos sentido que fue el primer amor, pero usualmente debería ser así. Usualmente, no siempre. En algunos casos, el primer amor, el que entregamos nuestra virginidad. El segundo amor hay varios, porque el segundo amor es el que nos hace sufrir, es el kármico, el que peleamos, nos confrontamos, lloramos, pataleamos. Usualmente cuando hemos tenido problemas con papá y mamá, hay una carencia familiar, un vacío emocional por parte de nuestros padres. Buscamos puros patrones, así intentamos como trabajarlo a través de la pareja y también de las amigas o los amigos, estos tipos de relaciones como trastornada, distorsionada, para entender por qué me pasó así con papá y mamá. Entonces lo tenemos que reflejar en una pareja hasta que lo podemos entender. Y justamente a veces nos topamos con el segundo, o sea, con la relación kármica. Muchas veces topamos con diferentes personas que tienen el mismo patrón, hasta que llega uno, que es lo que realmente nos rompe la madre, en el sentido que nos va a hacer sufrir muchísimo, que después de o te suicida
o vas a decir, no, ya estuvo, voy a sanar, voy a terapia, voy a empezar a trabajar en mí para ya no seguir topándome con estos tipos de piedra. Pero en estas piedras hay unas que están muy grandota que te aplasta hasta matarte. Entonces, este segundo, el kármico, el más fuerte, es lo que te va a ayudar a sanar todos tus patrones, todas tus dolencias, todos tus huecos, todos tus vacíos, todas tus roturas. Este te va a ayudar a sanar. Te destruye, pero al final vas a sanar porque ya decides no topar en la misma piedra, te haces madura o maduro y empiezas a ver finalmente por ti. Y luego está el tercero. A veces nos toca que llegue, que es el verdadero amor. El tercero y verdadero amor llega cuando tú has sanado. Es el amor limpio, puro, donde no hay celo, donde no hay reproche, donde hay respeto, donde hay confianza. Ese es el que confías totalmente y, o sea, no existe miedo, no existe mentira, no existe nada. Entonces, para que llegue este tercer amor, a veces ni llega, pero usualmente llega cuando ya has trabajado mucho en ti mismo o en ti misma, que ya te diste tu tiempo, ya te das cuenta que atrae ciertas personas y entonces para seguir alejando a estas personas tienes que trabajar en ti. Hasta que siga trayendo lo mismo es que todavía no has sanado. Cuando ya empiezas a no atraer lo mismo es cuando ahí has encontrado tu punto, tu equilibrio y ahí es cuando viene este gran amor. Tenemos la carta número 7, que es la carta del carro. En el camino de la vida humana, el ser humano decide ya tiene una suficiente edad para decidir, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de casa de papás, quiero pagar mi propia renta, quiero comprar mi auto, quiero empezar a salir, o sea, no depender de mis padres. Entonces, el ser humano se va de casa y empieza a independizarse y quiere comprarse todo lo que es necesario para su bienestar y empezar a vivir y disfrutar la vida. Seguimos con la carta número 8, que es la fuerza. Esto nos habla que llega un punto de que el ser humano se da cuenta que para ir de vacaciones, para pagar la renta, para pagar su auto, la gasolina, todos sus caprichos, tienes que esforzarse mucho. Porque cuando vivía con papá y mamá, pues era mucho más fácil, especialmente si estás en una casa donde pues tus padres te dan todo. Y te das cuenta que cuando tú sales de casa y luego papá le dice, bueno, decidiste salirte de casa y hacerlo por tu cuenta porque es bueno que lo hagas así, ya no te vamos a apoyar porque es parte del crecimiento, te das cuenta que te tienes que esforzar muchísimo para obtener lo que te gustaría obtener. Así que tienes que trabajar duro y se da cuenta que tienen que trabajar muy duro para obtener sus gustos, sus deseos, sus viajes, ir a cenar, bailar, salir con los amigos, pagar su carro, la gasolina, la renta. Se da cuenta que hay que esforzarse mucho. Seguimos con el ermitaño, que es la carta número 9. Es la carta que nos habla es que en este punto de la vida que el ser humano dice, o sea, wow, o sea, para yo estar bien, tengo que trabajar, pagarme la comida, trabajar como animal, si no trabajo no me va bien. O sea, empieza a cuestionarme, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué todo? Cuando empieza a usar su energía para obtener las cosas, se da cuenta que ya no es tan fácil la vida como cuando estaba en casa de sus papás. Entonces ya se empieza a cuestionar. Se empieza a cuestionar por qué tengo que trabajar, por qué para vivir tenemos que hacer eso. Entonces se empieza a cuestionar, se empieza a aislar también porque está en un estado de comprensión y comprenderse. Así que necesita estar solo y cuestionarse. En este caso, él aprendió una linterna. Esta linterna es como la linterna de la sabiduría. Estás buscando el camino de la respuesta. A veces, sí, podemos decirle a mamá, papá, ¿por qué? ¿No? Hacemos tantas preguntas, pero a veces necesitamos un guía espiritual también. Esta carta también habla del guía espiritual. Buscamos un guía, alguien que nos apoye. A veces necesitamos a alguien más que papá y mamá que nos dé consejo,
porque puede ser que papá y mamá no saben tampoco la respuesta. Entonces vamos buscando un guía espiritual o nosotros mismos vamos a empezar a ser nuestros guías y levantamos la mirada hacia arriba y buscamos una respuesta ya no externa física, pero externa espiritual. Entonces aquí como que empieza el ser humano a prender la linterna de la sabiduría. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionarse. Aquí tenemos la carta de la rueda de la fortuna, que es la carta número 10. Nos habla que el ser humano se da cuenta que la vida, si tú haces bien las cosas, te da buenos frutos. Si tú no haces bien las cosas, pues te la pasas mal. Entonces dice, bueno, si yo trabajo, me va bien, tengo dinero, puedo ir de viaje, eh, puedo comprar lo que me gusta, puedo disfrutar. Pero si yo no trabajo, no tengo dinero, no puedo salir. O sea, se da cuenta que tenemos que hacer un recorrido equilibrado, superarnos día a día para obtener regalos divinos, para obtener una buena vida. Entonces, si tú no trabajas en ti, pues vas a estar siempre abajo. O sea, no vas a avanzar. Pero si tú trabajas en ti, avanza. Entonces, la vida no es fácil. Se da cuenta que la vida no es fácil. Que para avanzar hay que trabajar, hay que luchar. Es como es una escuela la vida. Y venimos, hay seres humanos que le toca vivir bajo una estrella dorada y hay otros seres humanos que viven bajo una piedra. Así que en este caso se da cuenta que si él quiere estar bien, tiene que esforzarse mucho. ¿Sí? Lo que ya vienen bajo una estrella dorada también pues, tiene más suerte, pero también tiene que echarle gana, porque si tú no haces bien las cosas, la vida también no te paga de buena forma. ¿Sí? Tú puedes tener mucho dinero, pero eres un tacaño, gasta el dinero en tontería, o sea, tarde o temprano, pues este dinero se te va a ir y puede ser que vas a pagar algunas malas consecuencias. Entonces, la vida te dice que siempre tienes que hacer bien las cosas, trabajar duro, porque ahí vienen los verdaderos premios, los verdaderos regalos, que son los regalos divinos. Y se está dando cuenta él de esto. Luego tenemos la carta número 11, que es la carta de la justicia. Esta carta nos habla del equilibrio. Entonces, el ser humano se da cuenta que en todo hay un equilibrio. Si yo hago bien las cosas, la vida es linda conmigo. Es como un seguimiento de la rueda de la fortuna. ¿Sí? Todo tiene que tener un equilibrio, un balance en la vida. Y él ya se está dando cuenta. Se da cuenta en todo. Tengo que equilibrar mi economía, tengo que equilibrar esto, tengo que equilibrar el otro para que mi vida esté estable. Entonces se da cuenta que el equilibrio le aporta estabilidad en su vida. Luego tenemos el colgado, que es la carta número 12. Esta carta nos habla de un momento de paro en la vida del ser humano. Dice, sí, pues hay que tener un equilibrio, pero en este momento yo me siento en caos. Entonces, ¿qué hago? Mejor me quedo tranquilo y me quedo calmado para que no cometas errores. Entonces, esta carta habla de quedarme a reposo, no moverme para no cometer errores. Me quedo a reposo porque que si me muevo puedo cometer un error y si estoy buscando el equilibrio en mi vida, me voy a desbalancear y voy a cometer un error. Así que necesito estar parado y cuando yo me sienta listo, que mi cabeza ya dice, ya es el momento, ahora me muevo. Esta carta habla de un paro para regresar en el camino. Luego tenemos la carta número 13, la carta de la muerte. Esta carta nos habla de los cambios de la vida. En la vida del loco es el cambio. Se da cuenta que cada vez hay un cambio. Ok, ejemplo, antes vivía en casa de papá, ahorita vivo solo.
Y ese es un ciclo. Ahorita tengo pareja o estoy trabajando y ese es otro ciclo. Y también se da cuenta que cada vez que él va a dormir, hay un nuevo despertar. Y esta parte también de esta carta. Cada día tenemos una nueva oportunidad, un nuevo despertar. Esta carta es lo que dice. Tenemos todos los días oportunidades. Y esta es lo que simboliza esta carta. Tenemos un nuevo, cada mañana, cuando nos levantamos, tenemos una nueva oportunidad. Luego tenemos la carta de la templanza, que esta carta representa un arcángel, un guía, un espíritu. Se da cuenta que estar en calma es lo mejor. También se da cuenta que hay energías que no se pueden ver, pero se pueden sentir. Y se da cuenta que existe algo mucho más profundo que lo que se ve tangible. Entonces también se conecta mucho con sus ancestros, con sus guías espirituales. Se pone a hablar solo porque sabes que hay alguien que lo escucha. Y está como un despertar de conciencia. Luego tenemos el diablo, esa es la carta número 15. También en nuestra vida hemos cometido o hemos pasado por una fase donde pues nos metimos en cosas negativas. Esa es como una etapa de su vida que, por ejemplo, va a la fiesta, se pone a tomar, empieza a meterse drogas o a experimentar sexo promiscuo. Entonces, o cualquier tipo de cosas adictiva y que no tenga mucha ética. Así que es una parte de su vida que todos los seres humanos hemos pasado. Es un estado muy bajo de conciencia y que él está experimentando ahorita. Entonces se va de fiesta, se pone borracho o se mete droga o va al baño y se hace sexo con cualquiera o no sé, ahorita son ejemplos así, o también inicia a jugar al azar o cualquier cosa que de verdad te puede llevar a la ruina. Y este está en este estado en este momento. Entonces sigue la carta número 16, que es la carta de la torre. Esta carta representa la destrucción de una etapa de la vida. Especialmente hablamos de esta etapa muy dañina. Y cómo se destruye, o tú te haces cargo solo, o desde arriba te lo hacen hacer cargo. Por ejemplo, tomo todos los días y no voy a trabajar, me duermo. O sea, tengo hijos, tengo mi esposa. ¿Qué va a pasar? Que tu esposa se cansa, se va de la casa y se lleva a los hijos. Que te despiden del trabajo, que chocas el carro. O sea, van a pasar cosas muy fuertes que o te recupera o te mueres. Así que en la torre se habla de esos tipos de cuestionamiento. O no sé, estás con un hombre golpeador y pues ahí estás y no te quieres ir porque no quieres estar sola. Pues hay un momento de la vida que o te rompe, de verdad vas al hospital y ahí dices no basta, o pasa algo que vas a decir basta, o te lo van a quitar, o llega otra mujer que ya se lo lleva. Pasan cosas que si tú no lo haces sola, lo van a hacer por ti desde arriba. Por eso se llama la carta de la torre. Derrumba un estado emocional destructivo y también un estado físico, o sea, lo que estás viviendo en este momento. Sale después la estrella. Esta carta representa una nueva oportunidad. Así que el ser humano agradece a la vida, a Dios, al cosmos, que le dieron una nueva oportunidad porque pasó por esta etapa, que es una etapa muy negativa. Entonces dice el ser humano, wow, lo logré, Dios me dio otra oportunidad y bueno, entonces se siente merecido, se siente merecida, siente que la vida es buena, siente que Dios lo quiere. Entonces empieza a sentir esta fe y cada vez mira a las estrellas y agradece y busca señales en el cosmos porque se siente bendecido, bendecida. Luego tenemos la carta de la luna, que es la carta número 18. Esta carta nos habla como que llega una etapa el ser humano que dice, pues, pero ¿por qué me está yendo muy bien? Siempre he tenido una vida así con alto y bajo y ahorita me está yendo todo bien, todo
tranquilo. Entonces empieza a preocuparse, empiezan a entrarle los miedos, que dices, pero ¿por qué tan tranquilo? Si siempre me ha pasado algo, si siempre estuve algo raro en mi vida. Y entonces ahí es cuando empieza a dudar de Dios, de que le está yendo bien porque pues le tiene que ir bien porque está haciendo bien las cosas. Entonces empieza a dudar, empieza a entrarle el miedo y dice, pues qué raro que todo está bien, pero no, está bien porque ya te mereces que todo te vaya bien. Así que llega el sol y se da cuenta que, esta es la carta número 19, se da cuenta que le está yendo bien porque se lo merece, porque se ha portado bien y porque confía en Dios y porque se siente agradecido y bendecido. Entonces no le tiene miedo, o sea, ya confía que la vida va a ser buena con él. Luego tenemos el juicio, esta es la carta de la comprensión de la vida. Aquí llega el punto, el ser humano ya es un adulto, llega a la comprensión de la vida, que pues tenía que pasar ciertas cosas por un crecimiento espiritual, por un despertar de conciencia, por una evolución como ser humano. Entonces comprende y empieza a comprender todo, o sea, y agradece por las cosas buenas y las cosas malas que le han pasado, porque a través de eso ha podido ser lo quien es en este momento y comprender la vida. Y por último, el mundo. Esta es la fase del final de un ciclo y también de la vida. Cuando el ser humano llega a este punto, ya comprendió de todo y ya está listo también por trascender. Ya no tiene miedo a la muerte, ya comprendió la vida, comprendió los mensajes de Dios, comprendió que hacia la vida, que venimos y nos vamos. Pero también es la carta de un cierre de ciclos, lo cual dice ya llega una nueva etapa de tu vida más bendecida. Por ejemplo, también cuando estamos pasando por un karma, por la noche oscura del alma y logramos salir de este karma y salimos como más fuerte, con más fe, más amor, pues llega un nuevo ciclo bendecido. Entonces eso puede ser, son diferentes etapas de la vida humana, es un final que puede ser ya voy a trascender porque pues ya terminó mi ciclo de la vida. También puede ser, ya llega una nueva etapa en mi vida, un nuevo camino y también el término de un karma. Pues esto era el primer curso del viaje del loco y mañana vamos a seguir con el nuevo curso. Muchísimas gracias, besito, gracias.